Buenos días, queridos estudiantes. El día de hoy les voy a explicar sobre las unidades de medida. Recordemos que medir es comparar una magnitud con otra que llamamos unidad. La medida es el número de veces que la magnitud contiene la unidad. Existe el sistema métrico decimal, el cual consta de múltiplos y submúltiplos de unidad de medida, y esta está relacionada con los múltiplos y submúltiplos de 10. En este sistema se puede medir la longitud, superficie, volumen, masa y capacidad. En cambio, las unidades del tiempo está en el sistema sexagesimal, ya que sus múltiplos y submúltiplos son de 60. A continuación les voy a explicar las unidades de longitud. Entonces, en el Sistema Internacional de Medida MKS, su unidad es el metro con sus múltiplos y submúltiplos. Los múltiplos son el decámetro, hectómetro, kilómetro, y sus submúltiplos decímetro, centímetro y milímetro. Recuerden que no se puede cambiar su orden. ¿Qué quiere decir? Que un decámetro equivale a 10 metros, un hectómetro a 100 metros y un kilómetro a 1000 metros. El decímetro equivale a 0,1 metro, centímetro 0,01 metro y el milímetro 0,001 metro. Cuando convertimos de una unidad mayor a una menor, multiplicamos por las potencias de 10. Por ejemplo, si me piden convertir 7 kilómetros a decímetros, nos ubicamos en los kilómetros y contamos cuántos lugares hay de los kilómetros a decímetros. Hay 1, 2, 3 y 4, por eso multiplicamos por 10 a la 4. Recuerden que cuando se multiplica se corre a la derecha o se agregan los ceros a la derecha o se corre la coma a la derecha, como en este caso 5,26. Estamos pasando de hectómetros a milímetros, contamos los lugares que hay 1, 2, 3, 4 y 5, por eso estamos multiplicando por 10 a la 5. ¿Qué quiere decir? Que colocamos el número sin comas y a partir de donde está la coma corremos 5 lugares a su derecha. 1, 2, como los números no son suficientes, agregamos los ceros que hagan falta hasta completar los 5 lugares. Recuerden que como este tiene dos cifras decimales, por eso agregamos solo 3 ceros para completar los 5 lugares. ¿Cómo convertimos de una unidad menor a una mayor? Ya no multiplicamos, sino dividimos por las potencias de 10. Aquí queremos convertir de centímetros a metros. Lo mismo, ubicamos en los centímetros, hay 1, 2 lugares a los metros, quiere decir que ya no multiplico, sino dividimos por 10 a la 2. ¿Cómo dividimos? No corremos la coma a la derecha, sino a la izquierda. Colocamos el número sin comas y a partir de donde está la coma corremos 1 y 2 lugares a su izquierda. Tenemos aquí varios ejemplos de cómo hacer su conversión. Hay otras unidades de medida, como es la pulgada, el pie, la vara, la yarda, la milla. Aquí están sus equivalencias y vamos a analizar sus ejemplos. Nos dicen convertir 753 pies a hectómetros. Entonces, un pie nos dice que equivale a 30,48 centímetros. 10 a la 4 centímetros equivalen a un hectómetro. Recordemos que nos ubicamos en los centímetros y contamos cuántos lugares hay. 1, 2, 3 y 4. Por eso colocamos ahí 10 a la 4. Equivalen a un hectómetro. Vamos simplificando. Siempre simplificamos una unidad del numerador con una unidad del denominador y así sucesivamente hasta que obtenemos su resultado. Espero que analicen el segundo ejemplo. ¿Cómo convertimos unidades de superficie? También se miden en el Sistema Internacional de Medida, pero su unidad de medida es el metro cuadrado con sus múltiplos y submúltiplos. La diferencia es que ya no vamos a multiplicar por potencias de 10, sino de 100. Por cada lugar que damos, entonces corremos 2 ceros, es decir, nos dicen convertir 2 hectómetros cuadrados a metros cuadrados. Contamos cuántos lugares hay de los hectómetros a los metros cuadrados. Hay 1 y 2, pero por cada cero equivale a una potencia de 100, es decir, 10 a la 2, 10 a la 4. Y ya sabemos que corremos
o colocamos los ceros a la derecha. En este caso colocamos 4 ceros. Si vamos a convertir de una unidad menor a una mayor, ya sabemos que tenemos es que dividir. Nos dicen convertir 9073 decímetros cuadrados a hectómetros cuadrados. Nos ubicamos en los decímetros y vamos corriendo la coma hasta los hectómetros. 10 a la 2, 10 a la 4, 10 a la 6. Por eso dividimos entre 10 a la 6. Quiere decir que colocamos el número y a partir, en este caso como no tiene coma, a partir de acá corremos 6 lugares a su izquierda. Si los números no son suficientes, recuerden que debemos agregar los ceros que sean necesarios hasta ubicar la coma. Existen otras unidades de medida como la hectárea, are y centiarea. Adicional, la fanegada, que equivale a 6.400 metros cuadrados. La hectárea equivale a un hectómetro cuadrado, el área equivale a un decámetro cuadrado y la centiarea equivale a un metro cuadrado. Miremos que está aquí debajo su equivalencia. Al igual podemos convertir de esas unidades a las del Sistema Internacional de Medida. Acá por ejemplo tenemos 37 hectáreas, nos piden convertirla a kilómetros cuadrados. Entonces una hectárea equivale a un hectómetro cuadrado. Luego convertimos un hectómetro cuadrado a kilómetro cuadrado. ¿Cuántos lugares hay? Hay 10 a la 2, un solo lugar, 10 a la 2. Entonces lo colocamos aquí, vamos simplificando y por último multiplicamos 37 por 10 a la 2 y obtenemos su resultado. ¿Cómo convertimos fanegadas a hectáreas? Una fanegada equivale a 6.000 metros cuadrados, 10 a la 4 metros cuadrados equivalen a una hectárea y resolvemos sus operaciones. En las unidades de volumen se realiza igual que la longitud, que la superficie, pero acá ya multiplicamos es por 1000. Cada paso que damos es agregar 3 ceros. Entonces nos piden convertir metros cúbicos a decímetros cúbicos. Nos ubicamos en los metros cúbicos, a los decímetros cúbicos hay un lugar, quiere decir que multiplicamos por 10 a la 3, es decir que a 43 le agregamos 3 ceros a su derecha. De centímetros cúbicos a metros cúbicos estamos convirtiendo de una unidad menor a una mayor, quiere decir que ya no multiplicamos sino dividimos. ¿Cuántos lugares hay de los centímetros cúbicos? 10 a la 3, 10 a la 6. Por eso estamos dividiendo a la 6. Recordemos que colocamos el número y a partir de donde está su coma, corremos 6 lugares a la izquierda. Las unidades de la capacidad ya se miden es en litros, pero el proceso se hace igual que con la longitud. Lo único que cambia es que ya no decimos kilómetros, sino kilolitro, hectolitro, decalitro. Y lo mismo en sus múltiplos, el proceso para hacer su conversión es igual que la longitud. Vuelvo y repito, lo único que cambia es que ya no colocamos decímetros, sino decilitros. Existen otras unidades de medida de la capacidad, donde un litro equivale a un decímetro cúbico o un litro equivale a 1000 centímetros cúbicos. Analicemos este ejemplo. Nos dice que tenemos 3,8 decalitros y convertirlos a milímetros cúbicos. Recordemos que un decalitro equivale a 10 litros, que un litro equivale a un decímetro cúbico y que un decímetro cúbico equivale a 10 a la 6 milímetros cúbicos. Aquí por favor no es un igual, sino es un por favor corrigen en su guía. Las unidades de peso es el gramo y vuelvo y repito, se procede igual que con la longitud. Cambiamos, ya no colocamos metros sino gramos, decagramos, hectogramos, kilogramos, decigramos, centigramos, miligramos. Y existen otras unidades de medida como la tonelada, que equivale a 1000 kilogramos, la libra, que normalmente uno la toma como 500 gramos, pero si va a ser uno más preciso equivale a 453,6 gramos, y la arroba, que equivale a 25 libras. Igual podemos realizar conversiones de unidades. Por ejemplo, si tenemos 9,18 toneladas y nos pide pasarla a gramos, recordemos que una tonelada equivale a 1000 kilogramos y que un kilogramo
Un kilogramo equivale a 1, 2 y 3, es decir, 1000 gramos. Simplificamos las unidades, lo que está en el numerador con el denominador, numerador con denominador, desarrollamos y realizamos las operaciones obteniendo su respuesta. Recordemos que las unidades del tiempo es la única unidad de medida que está en el sistema sexagesimal, porque sus intervalos ya se toman en 60. Recordemos que un minuto equivale a 60 segundos, una hora 60 minutos, y aquí tenemos otras equivalencias: un día 24 horas, una semana 7 días, que un año equivalga a 365 días y así sucesivamente. Entonces, nos dicen convertir 7 horas a segundos. Una hora sabemos que equivale a 60 minutos, un minuto a 60 segundos. Simplificamos las unidades entre sí, desarrollamos sus operaciones y obtenemos su resultado. Lo mismo, si nos piden 3 lustros. Un lustro equivale a 5 años, miremoslo acá, equivale a 5 años, y un año equivale a 365 días. Simplificamos, multiplicamos y obtenemos su respuesta. ¿En qué se puede aplicar? Al hallar el área de algunas figuras o el perímetro de algunas figuras. El volumen lo vamos a ver el próximo año. Entonces, recuerden que cada figura geométrica tiene su fórmula para hallar su área. Entonces debemos ser muy cuidadosos en eso. Cuando nos pidan perímetro, es la suma de sus lados. Si es un triángulo equivalente, pues vamos a obtener 3 veces su lado. Si es un cuadrado, 4 veces su lado. Pero si el triángulo es un triángulo, por ejemplo, escaleno, entonces vamos sumando cada uno de sus lados. El área base por altura sobre 2. Recordemos que acá, por ejemplo, nos piden hallar el perímetro y el área en centímetros. Acá nos están dando decímetros, centímetros, metros. No podemos hallar su perímetro y su área con diferentes unidades de medida. Entonces lo primero es realizar conversión de unidades según la respuesta que nos pidan, en este caso a centímetros. Pasamos decímetros a centímetros, milímetros a centímetros, y ahí sí hallamos su perímetro y área. Recordemos que cada figura tiene su fórmula específica. Acá el área de un rectángulo, nos piden calcular su área. Si es un terreno rectangular, es lo mismo, siempre vamos a proceder realizando conversión de unidades. Aquí nos las están dando en decámetros, acá nos están dando su perímetro en centímetros, por eso la convertimos a centímetros. Entonces acá nos dan el perímetro, que es 118 centímetros, 2 veces nos dicen que es su largo, más 2 veces su ancho, 2 veces su largo, más 2 veces su ancho. Recuerden los errores de los años anteriores, que sumaban un solo largo, un solo ancho, y se les olvidaban sus otros 2 lados. Tenemos un ejemplo ahí de cada caso. Espero que ustedes lo analicen cuidadosamente. El círculo es el único que no hablamos de perímetro, sino de longitud de esa circunferencia, que es 2pi por r. Recordemos que el radio es la distancia que hay del centro de la circunferencia a uno de sus extremos, que el diámetro es 2 veces su radio. Y su área, pues pi por r, pero pi es 3,14. Casi siempre en la solución de ejercicios no se va a tener en cuenta el valor de pi, sino en su respuesta se va a colocar el valor de pi. No hay necesidad de que lo conviertan. Vienen unas actividades muy sencillas de hacer conversión de unidades, de aplicarlo a sus problemas, a su contexto. Van a resolver unos ejercicios, unos problemas. Viene su evaluación. Espero que la justifiquen y realicen sus actividades de refuerzo y recuperación. Acá vienen actividades planteadas para la familia, entonces espero las disfruten y compartan. Dios los bendiga.